Muy buenos días, dicen cómo está. Aquí voy a exponer mi trabajo parcial que es ángulos. Ángulos. Un ángulo es la abertura formada por dos semirectas que tienen el mismo punto de origen o vértice. Las semirectas se llaman lados. Existen varias maneras de representar un ángulo y de nombrarlo. Indicando la letra de su vértice, señalando la letra de su interior usando las letras que conforman el ángulo y colocando el centro la que corresponde al vértice. Con las palabras claves, como puede ver, que son ángulo, vértice y semirectas. Normalmente aquí estas sirven para hacer... No tienen, las letras no tienen un significado como cual, pero estas ayudan para, como digamos, guiar, digamos, a la persona cual está realizando el ejercicio. Ejemplos, indicando la letra del vértice. Aquí está. Aquí podemos ver cómo el ángulo que está trazando le está representando con la letra A, señalando la letra de su interior usando la letra que conforma el ángulo. Aquí, como podemos ver, también hay al exterior y el interior para mostrar el ángulo, y también para el exterior para, digamos, mostrar la parte de afuera. Colocando en el centro perdón, colocando en el centro la que corresponde al vértice. Aquí podemos ver a cada lado ya tiene una letra, digamos una representación de cómo va a ser el ejercicio y cómo se tiene que resolver. Las propiedades más importantes de un ángulo son media y el sentido en el que toma o se construye. Generalmente la unidad de medida de un ángulo es el grado, el cual se representa como un circulito por arriba, pero es un grado, y se conforma de la siguiente manera. Un grado igual a 60 minutos y a 60 segundos también. Aquí, digamos, aquí, como puse, hay dos representaciones, en minutos y en 60 segundos. Como podemos ver, es como una coma encima los 60 minutos y dos comas encima los 60 segundos. Medidas en grados. Aquí como podemos ver, aquí la representación de cómo, digamos, podríamos poner lo de aquí que está aquí, poner los, digamos, ¿qué es el nombre? Bueno, poner los grados ¿cómo se llama? En los ángulos. Perdón, clasificación de los ángulos. Ángulos. Ángulos agudos son aquellos que miden de 0 grados y a menos de 90 grados. Como podemos ver aquí, hasta aquí, hasta esta línea recta, mide casi 90 grados, porque aún no está completo los 90 grados. Ahí totalmente la mitad sería como 30 grados aún. Pero al momento de llegar a la parte de aquí sería los 90 grados, pero aquí nos está representando diciendo que menos de los 90 grados, que aquí serían 30 grados. Ángulos rectos son aquellos cuya medida es igual a 90. Aquí, como nos representa, los ángulos ya están los 90 grados, los 90 grados digamos, como aún no completa los 180, está en la mitad de 100, pero está completando los ángulos los 90 grados. ¿Qué se nos pasa esto? Bueno. Clasificación de los ángulos. Los ángulos obtusos son aquellos cuya medida es mayor de 90 o menor de 180. Como podemos ver aquí, hasta 100, aquí 140 grados es la representación de menos 180 grados, por el mismo hecho de que aquí la medida es menor. Ángulos llanos son aquellos cuya medida es igual a 180. Bueno, aquí como podemos representar es como una línea recta a los 180 grados. Clasificación de los ángulos. Ángulos cóncavos o entrantes son aquellos cuya medida es mayor de 180 y menor de 360. Aquí podemos ver que parece como una galleta media comida, pero aquí está la representación menos de 360 grados. Bueno, los ángulos perigonales son aquellos medida es igual a 300. Aquí, como podemos ver,
Aquí ya completa los 360. Ya en totalmente el ángulo está completo. Pareja de los ángulos. Las parejas de los ángulos se clasifican según la posición, adyacentes opuestas por el vértice, formados por dos secantes o dos paralelas cortadas por un transversal. La suma de sus medidas, completario y supletarios. Y bueno, aquí estamos, aquí voy a como complementar lo que falta de los ángulos. Pareja de los ángulos. Ángulos adyacentes son aquellos que tienen el mismo vértice, comparten lado, es decir, tienen dos elementos comunes. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos que se forman al intersectar dos rectas, pero no son adyacentes. Como podemos ver aquí es como una forma de X. Intersecta las dos rectas. Intersecta las dos rectas, pero no, como aquí no son adyacentes. No son iguales, son digamos como contrario. Parejas de ángulos. Los ángulos internos son aquellos que entre las dos rectas paralelas que son cortadas por el transversal, es decir, son ángulos. Aquí podemos ver que el 3 y el 4 forman ya una como parte del ángulo. El 5 y el 6 están formando otro ángulo. Ángulos externos son aquellos que no quedan entre las dos rectas paralelas que son cortadas por un transversal, es decir, son los ángulos 1 y 2. Aquí es como al revés, esta es como al revés. Mejor del interno, aquí cambia como al externo. Los ángulos pasan al externo, al momento al que le corta, pero a la parte externa. Pareja de, ángulos correspondientes. Son aquellos que están situados del mismo lado del transversal, uno de los cuales es interno y el otro es externo. Podemos ubicar 4 parejas de ángulos que tienen la propiedad de ser iguales. Aquí ya podemos ver que tanto como interno y externo son como un ángulo en sí. De aquí ya no nos parte ninguna línea, nada de eso. Los ángulos alternos externos son los ángulos exteriores no adyacentes en los lados distintos del transversal, los cuales son iguales. Podemos identificarlos por dos parejas del tipo. Aquí, como podemos ver, son digamos los ángulos que están los ángulos que están en los dos, digamos, en los dos lados separándoles, son como digamos son lados adyacentes distintos, son como comparten algo en común. Ángulos alternos internos son ángulos internos no adyacentes y los lados distintos de un transversal, los cuales son iguales. Podemos identificar dos parejas de este tipo. Como podemos ver aquí vamos por lo interno, que están, como dice, totalmente aquí comparten algo igual los dos lados. Ángulos conjugados internos. Son aquellos ángulos internos no adyacentes, situados en el mismo lado del transversal. Tienen la propiedad de que sus medidas suman 180. Las parejas de este tipo son, aquí como podemos ver, el 3 y el 5 estarían formando un ángulo de 180 grados. Ángulos conjugados externos son aquellos ángulos externos no adyacentes situados del mismo lado del transversal. Tienen la propiedad de que sus medidas suman 180. Podemos identificarlos por las parejas. Aquí también repetiría el mismo procedimiento, pero es en el exterior. Y bueno, hasta aquí llegará mi presentación y muchas gracias. Y perdón por el atraso.